Misma situación. Ya estamos en directo. Una vez más, la misma idea, estamos en la misma situación porque hay conflicto, hay complicaciones y hoy vamos a tratar de ello. El título es Irán entra en pánico. ¿Y esto qué significa? Bueno, desde que Irán se le ocurrió la genial idea, entre comillas, de atacar a Israel, desde que se le ocurrió, pues ha entrado en pánico, porque el resultado no fue ni mucho menos lo que esperaba. Y lo que esperaba era, primeramente, la total destrucción de Israel. Eso se lo digo garantizado, lo que esperaba. Segundo, esperaba que todos los enemigos de Israel que estaban a su alrededor le atacaran. Y sí, lo consiguió porque le atacaron. No crean que solamente los cohetes, los misiles, los drones, todo lo que lanzaron, no crea que solo venían de Irán, también venían, como hemos conocido, del Líbano, de Siria, del Yemen, de, bueno, no sé de cuántos sitios. O sea que la situación se puso muy compleja, parecía todo que era como que Israel iba a sucumbir, fíjese, pero creo que ayer lo que vimos fue un milagro. Y saben una cosa, que puede ser que hoy y que esta noche veamos otro milagro. A lo mejor, y lo digo a modo de introducción, a lo mejor esta noche quien no va a dormir van a ser alguna parte de la sociedad iraní, aunque tal vez sea más grande de lo que nosotros nos pensamos lo que puede suceder. Y digo puede, no crea que nadie estoy metiendo miedo o cizaña, le estoy diciendo lo que están aconteciendo en las últimas noticias que vamos a comentar dentro de un momento. Pero antes permítame que pongamos nuestro vídeo de introducción, porque hoy las noticias también son muy interesantes. Ya estamos aquí dispuestos a tener un día más la sensación de cumplir con un deber. En lo que decimos el deber cumplido, tenemos la sensación de que estamos con un propósito y no solo es una sensación, es una acción. Tenemos la acción y la posibilidad de comunicar, de compartir lo que está sucediendo. Por eso hablamos siempre pues que tenemos una información con devoción, porque no solamente implica que contemos cosas que están pasando, que también, pero implica que lo hacemos de una manera que, déjeme decir, diferente. Estamos en directo, como todos los días, y le voy a pasar la palabra a doña Isabel para que nos introduzca en el tema de hoy y para que nos dé los saludos preceptivos. Y bienvenidos a todos a este tiempo. Ya estamos ahora mismo en este momento. Permítame que me mueva un poquito. Permítame decirle que estamos 413 usuarios simultáneos. 13, 14 o 15 a lo mejor, ¿no? Estamos juntos para compartir estas noticias que vamos en un momento a compartir. Pero adelante, doña Isabel. Sí, bueno, saludos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en familia como la retaguardia espiritual de las FDI. Y así vamos a seguir todo este tiempo y todavía más, ¿verdad? Porque tenemos un trabajo de corresponsables y vamos difundiendo la verdad y las noticias que de verdad hay que difundir. No las que nos ponen con esas mentiras y esas estratagemas para convencer a la gente a cosas que en realidad a lo que llevan es al odio. No, nosotros desde aquí amamos al pueblo de Israel. Este canal es para bendecir al pueblo de Israel y cada uno de ustedes se ha comprometido a eso, a bendecir a Israel y estamos pues a gusto, estamos tranquilos en este programa porque incluso tenemos hasta cúpula del hierro, ¿verdad? Nadie puede pasar a este sitio si no bendice a Israel. Por eso le damos muchísimas gracias a los moderadores, muchísimas gracias porque están aún antes de que nosotros estemos en el directo en vivo, ya están ellos trabajando y saludando y muchísimas gracias también, algunos hasta de por la mañana. Yo creo que se levantan y cuando toman el café de la mañana o el té ya están dando me gusta y eso se lo agradecemos de todo corazón. Este día, ayer fue un día especial, ya lo saben, fue especial. Don José estaba eufórico, no me dejó salir, dice, yo voy. No tanto como eso, no. Sí, porque eran unas noticias
emocionantes, ¿verdad? Sí. Estamos todos los días dando unas noticias angustiosas, y esta era una manera de explotar en euforia, en alegría, para bendecir a las tan queridas FDI, porque por eso nos llamamos la retaguardia espiritual de las FDI, porque estamos con todos y cada uno de los soldados de las FDI, y bueno, no solo con ellos, con todas las familias de Israel, con todos. Estamos para que puedan sentir ese abrazo caluroso, y hemos abierto este canal para que cualquiera de ustedes pueda expresar eso que lleva en el corazón, que quizá no lo pueda decir a su familia o a sus amigos, o cuando sale al supermercado no puede hablar del amor que tiene Israel. Pues aquí es su lugar, aquí puede hacerlo tranquilamente, porque muchos le vamos a apoyar. Y da igual si viene un poco triste o viene un poquito alegre, da igual, porque aquí nos estabilizamos, nos ponemos todos en el mismo sentir, y los que vienen un poco tristes los animamos, los que vienen un poquito enfermos pues también les animamos a que se mejoren, los que vienen alegres pues todavía más. Incluso tenemos nuestras frases típicas nuestras y nuestros nombres en secreto, yo creo, claro, que los conocemos. Y nuestra frase, que no la hemos... claro, por eso, a eso iba. Tenemos una frase que solamente la decimos nosotros. Bueno, nosotros me refiero a ustedes y a nosotros. ¿Cuál es? ¿Y cuál es? Que en vivo o en diferido, ustedes son los preferidos. Eso bate récord de audiencia. Mira, ayer, hablando de récord de audiencia, tuvimos un récord impresionante y lo seguimos manteniendo. El programa de ayer se ha visualizado más de 666.000. No. 66.000. Está un poquito el pobre. ¿No? Mire, es que hemos pasado unos cuantos días, de verdad, entre lo que está sucediendo y el tiempo que estamos dando. A veces me confundo con los números y digo alguna barbaridad. Perdóneme si me confundo, si digo una palabra inapropiada. Es por la presión, por la tensión y por la cantidad de idiomas que me sé, como el español, que me confundo con los demás, ¿no? Entonces, por favor, dispénsenos si hay algún error de dicción, algún error numérico, etcétera, etcétera. Hoy estamos hablando acerca de Irán, que entra en pánico después de atacar a Israel, y vamos a comentar eso dentro de un momento, porque las noticias que estamos escuchando, y las vamos a ver en un momento en titulares, sí, le aseguro que son muy llamativas, pero déjeme entrar diciéndole que el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, se le ha puesto la cara de pánico. Sí, en este momento especialmente, se lo digo con conocimiento de causa, y se ha llevado las manos a la cabeza. Bueno, por eso hemos puesto la imagen previa que hace una referencia justamente a eso. Sí, se ha llevado las manos a la cabeza porque se ha dado cuenta de que ha fallado estrepitosamente en lo que había intentado. Sí, ha sido algo terrorífico, pero va a ser más terrorífico para él. Y le hemos hecho algunas preguntas. No, a él no, lo hacemos a todos nosotros. Y es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Ahora qué va a pasar? Después de lo que ayer sucedió, ¿qué va a pasar hoy? Los ciudadanos de Irán le van a perdonar que haya puesto en peligro a todo Irán, porque quien ha puesto en peligro a todo Irán es el Ali Khamenei, el líder supremo, y toda esa corte terrorista que tiene a su lado, que son los que han intentado una vez más aniquilar al pueblo de Israel. Sí, lo que pasó ayer vimos un milagro, por la noche vimos un milagro, pero la intentona era aniquilar al pueblo de Israel. Ya le dijimos que estaban todos preparados alrededor con el cuchillo en los dientes, es una forma de expresarlo, esperando, atacando a Israel por todos los sitios, y una vez más vimos la mano poderosa del Altísimo librando milagrosamente de algo que estaba programado hace mucho tiempo para intentar una vez más destruir a Israel. La pregunta que hemos hecho es: ¿acaso Israel no va a responder al intento de masacre? Esto sí que es una masacre que intentó por parte de Irán contra todo el pueblo judío. ¿Usted cree que no va a responder? Que le va a decir, bueno, ya se ha pasado el tema, lo vamos a dejar ahí y bueno, vamos a ver qué sucede. Mire, lo que está pasando en las últimas horas, vamos a verlo después, pero son increíbles lo que está pasando. Creemos que la espada de Damocles está puesta sobre la cabeza o sobre el cuello de los líderes de Irán, que están
escondiéndose. Sí, aunque hoy vea usted algún vídeo, si es que lo ve, son vídeos y no son en directo, ya se lo garantizo, porque están escondidos, porque saben que la respuesta de Israel va a llegar sí o sí, o sea, va a llegar. Mire, hoy en directo vamos a analizar lo que pretendía Irán, el fracaso que ha tenido, las consecuencias que va a tener, y una vez más vamos a ver que la historia de Persia se repite. En este caso, la historia de los ayatolas se está repitiendo una vez más. ¿Algo más que añadir? Sí, así es. Es tremenda la noticia, pero como hemos dicho, es que Israel no es lo mismo el Medio Oriente que Occidente. Para nosotros la mentalidad occidental es, bueno, pues relájate, ya ha pasado, pero para Oriente eso puede significar mucha prepotencia para Irán, porque aunque ha perdido, porque en realidad ha perdido, porque qué alegría va a tener si todos los cohetes que ha tirado, lo único que han dado es a una pobre niña, que por cierto, gracias que no está muerta, está muy grave, pero no está muerta. Ayer pensábamos que sí había muerto, pero no, está muy grave. Pues fíjense que han usado tanto armamento para matar a una niñita. Intentar matarla, sí. Para intentar matar a una niñita. Imagínense qué esfuerzo. Y ¿eso es una victoria? No es ninguna victoria, pero aún así se envalentonan diciendo que, bueno, mira, hasta aquí. Me recuerda como a los patios del colegio, cuando viene el matón a pegar a los niños y cuando va perdiendo dice, bueno, ya tengamos paz. No sabe con quién se ha metido. Se ha metido con un león. Y el león tiene paciencia, pero al final lo va a hacer. Ahora tendremos que tener pues esa como retaguardia espiritual de las FDI, tener esa misión de cuidarles en oración, en clamor, en apoyo, para que lo hagan de una manera tan inteligente que podamos ver otro milagro como el que vimos el otro día. Fue un momento histórico en el cual estuvimos todos. Imagínense, se escribirá en los libros de historia, en la historia de Israel, y nosotros podremos recordar a los que tengan nietos, o nosotros ya nuestros bisnietos casi, y recordaremos la victoria de Israel. Y esperemos y deseamos, y estamos confiados, que una vez más seguirá, y de una vez por todas habrá paz en Israel. Las últimas noticias las vamos a comentar ahora mismo en titulares. Solamente decirle como introducción que la situación está muy complicada. Uh-huh. Los titulares nos van a orientar en algo, pero vamos a intentar dilucidar qué es lo que está pasando. Y permítame que entremos directamente en nuestras pantallas con las últimas noticias, los titulares. En Aurora, Israel, se nos dice que Macron acusa a Irán de desproporción, claro, evidentemente, contra Israel, y confirma la intervención francesa. El presidente francés Emmanuel Macron acusó este lunes a Irán de haber llevado a cabo un ataque desproporcionado contra suelo israelí, al tiempo que confirmó que las fuerzas francesas participaron en la intercepción de los misiles y drones iraníes. Segunda noticia, fíjese, vamos a darle, déjeme expresárselo así, pues los titulares de lo que ha sucedido en gráfico, en números. Permítame compartírselo de esta manera. Mire, de los cerca de 170 drones lanzados por Irán, claro, 0 cruzaron al territorio israelí. De los cerca de 30 misiles crucero lanzados por Irán, 0 cruzaron a territorio israelí. ¿Qué nos dice la siguiente nota? Pues de los 120 misiles balísticos lanzados por Irán, solo unos pocos cruzaron y el resto fueron interceptados. Daños: una niña de 7 años fue herida de gravedad, y daños leves a una base de las FDI. Seguimos con estos datos en gráfico. El ataque iraní a Israel, en un porcentaje, ha sido 99% de las amenazas lanzadas hacia territorio israelí fueron interceptadas. 99% ha sido interceptado, y eso
es sin duda, desde luego, por la capacidad que tiene defensiva Israel y también la capacidad ofensiva. A veces pensamos que cuando hablamos de escudo defensivo o de fuerzas de defensa de Israel, pareciera que son solamente fuerzas defensivas que están en la retaguardia, atrás, esperando. No, son fuerzas también ofensivas. Y eso tiene unas consecuencias que la vamos a ver en unos momentos cuando entremos en el tema. En Aurora Israel tenemos también una sección de 4 artículos interesantes que están relacionados con el tema, que son: Francia ordena reforzar la seguridad en sinagogas y escuelas judías. Jordania interceptó drones iraníes en el ataque contra Israel y convocó al embajador de Irán. En la Unión Europea dice que se estudian nuevas sanciones contra Irán por sus programas de drones y misiles, y además que 10 días están en alerta. La pregunta es cómo Estados Unidos y sus aliados se prepararon para el ataque que efectuó Irán contra Israel. Aquí tenemos las noticias también de Times of Israel, que nos dice lo siguiente. Irán dice que Occidente debería apreciar nuestra moderación después del ataque masivo contra Israel. Fíjese lo que está diciendo aquí el caballero. Claro, no lleva el turbante y le ha despejado un poquito más la mente, porque con el turbante no le deja respirar, pero se le ocurre decir lo que se le ocurre decir, Irán dice que Occidente debería apreciar la moderación de Irán después de ese ataque masivo. Manifestantes anti-israelíes, son noticias que tenemos en titulares menores entre comillas por el texto, bloquean el tráfico durante horas en Países Bajos en una acción de perturbación. Una más. Hezbolá dice que está detrás de la explosión de una bomba que hirió a tropas. Y fíjese esta noticia, recuerdan a nuestro amigo el señor Borrell, el pollo amarillo de la Unión Europea, dice que Oriente Medio está al borde del precipicio. Dice, tenemos que pisar el freno. Luego lo comentamos después. La siguiente noticia es... Sí, suenan sirenas de alerta de drones en Galilea Occidental. Las FDI dicen que el incidente terminó. Exactamente. Seguimos adelante también con The Times of Israel, que nos dice que el gabinete de guerra dijo que sopesa una respuesta. Observe que está entrecomillado y no significa que es como algo simplemente para llamar la atención o para que quede claro, no, es para dar énfasis, una respuesta dolorosa al ataque de Irán que no provocará, dice así Israel, que no provocará una guerra regional. Irán responderá rápidamente si Israel toma represalias, dice el ministro de Asuntos Exteriores. Irán no quiere aumentar las tensiones, pero responderá de inmediato y con más fuerza que antes si Israel toma represalias, dijo el lunes el ministro de Asuntos Exteriores iraní Hossein Amir Abdollahian, a su homólogo británico, según los medios estatales iraníes. Recuerden que estamos hablando, estamos compartiendo los titulares. Después, en un momentito, vamos a entrar a una evaluación mucho más intensa, mucho más profunda, pero ahora estamos hablando solamente de titulares que son realmente interesantes. Aquí tenemos un gráfico que viene en algunas páginas fuera de este canal, en el cual dice que el 99%, lo hemos dicho antes, fue interceptado. Y observe un gráfico, como se puede ver, por ejemplo, desde la parte inferior, como Yemen, Irán, la parte de Irak también salieron, la parte de Siria, la parte de Líbano. Fíjese ese gráfico, la indicación cuál es, de que todos esos países lanzaron cohetes contra Israel. O sea, no solamente fue Irán, no, recuérdenlo, no solamente fue Irán, sino que Irán disparó aproximadamente, recuerden, unos 300 drones y misiles contra Israel en ese primer ataque directo de su historia. Y recuerden que hemos dicho, y está señalado además en grande, que el 99% fue destruido y no se pudo o no pudo cumplir con la misión terrorífica que se le había encomendado a través de esos del turbante y de la falta de oxígeno en el cerebro que les ha llevado a una situación desde luego tan complicada. Seguimos con la siguiente noticia. Estamos de Times of Israel, que nos dice: Galán dijo a Austin que Israel no tiene más remedio que responder al ataque iraní. Estamos hablando de, fíjese lo que estamos diciendo, y seguimos adelante. Este no es un inciso, es que forma parte de lo que estamos diciendo y después lo vamos a explicar. Las FDI
Recuerden, es una noticia que la estamos diciendo ya 2 o 3 días, si recuerdan, o tal vez más. Las FDI dijeron que lanzarán folletos en Rafah, lo lanzaron, instando a los palestinos en Gaza a ayudar a localizar a los rehenes retenidos por Hamas. Si queréis proteger a vuestras familias y garantizar vuestro futuro, no dudéis en facilitarnos información sobre los rehenes o sobre quienes los retienen. Se lee en los folletos, que muestran los nombres y fotografías de 35 rehenes. Los folletos incluyen un número de teléfono con el que se puede contactar a través de las aplicaciones de mensajería de Telegram, WhatsApp y Signal. También hay un enlace a un sitio web que muestra información similar. Esta noticia la vamos a ampliar dentro de un momentito también. Mire, escuche esto porque también forma parte esta y lo que viene de ultimísima hora, ¿no? El contraataque israelí contra Irán, observe este dato, escúchelo por favor. El contraataque israelí contra Irán podría llegar tan pronto como hoy. Este es el titular. Y tenemos otro titular también, fíjese, lo que están viendo en la imagen es el Ministerio de Defensa de Israel, lo que están viendo al fondo. Y después tenemos, lo vamos a tratar después este titular, porque esto es parte de lo que vamos a decir, nos vamos a quedar aquí con esto y vamos a empezar con nuestro análisis en tiempos luminosos. Pero antes, como siempre, tenemos que entrar justamente en contexto con don Marcos Barchilón, que nos trae, desde luego, otra vez el tema relacionado de lo que estamos diciendo, y prepárese porque después de don Marcos entramos directamente a analizar esos titulares que hemos repasado de una forma rápida como titulares, que siempre usted los puede volver a repasar. Recuerde que este vídeo, una vez que acaba el directo, pasa a vídeo normal, dijéramos, en YouTube, y usted lo puede visionar tantas veces como guste y puede repasar los datos y puede tomar notas, y si algo no hemos dicho convenientemente, anótelo y nos lo comparte, porque también eso nos ayuda. Ahora vamos a pasar una vez más a nuestro compañero, nuestro amigo, don Marcos Barchilón, que nos trae un tema una vez más interesante. Escúchenlo, por favor. Un día más por aquí con ustedes. La foto que les he puesto hoy, todo eso que ven al fondo de la foto, en la parte superior, es la ciudad de, como ustedes la conocen, Hebrón, y como nosotros conocemos en hebreo como la ciudad de Hebrón, y es muy importante porque ahí están enterrados nuestros patriarcas. Si se fijan detalladamente en la parte de abajo de la foto, hay una carretera y hay un alambrado o valla, que es lo que separa esa ciudad de Hebrón de Israel. Esta ciudad está regida tanto por la autoridad palestina como por el ejército de Israel. El ejército de Israel está dentro de la ciudad de Hebrón, y hay días que se pueden entrar para visitar la tumba de los patriarcas. Es el acuerdo que se tiene con la autonomía palestina. Y siguiendo con los acontecimientos en Israel, por supuesto, después de lo que pasó el sábado por la noche, aquí todo el mundo opina, aquí todo el mundo da su opinión, y te dicen qué es lo que tenemos que hacer en Israel. Aquí los aliados europeos instan a Israel a no responder militarmente a Irán mientras se reúne el gabinete de guerra. El gabinete de guerra que se reúne aquí en Israel. El Reino Unido, Francia y Alemania instaron el lunes a Israel a no tomar represalias contra Irán después de su ataque sin precedentes del sábado por la noche, advirtiendo que una respuesta militar podría enviar a Oriente Medio a una espiral de guerra total, mientras el gabinete de guerra de Israel se prepara para reunirse y discutir sus opciones contra Teherán. En declaraciones a la BBC, antes de su esperada declaración del primer ministro británico Rishi Sunak, el lunes por la tarde, o sea, esta tarde, el secretario de Asuntos Exteriores británico David Cameron dijo que si bien la inclinación a responder a los aproximadamente 350 drones y misiles de ataque lanzados por Teherán estaba justificada,
Israel necesita pensar con la cabeza y con el corazón para ser inteligente y duro. Bueno, el Reino Unido ha aconsejado a Israel que sería mejor no tomar represalias, dijo Cameron, declarando que el ataque fue una doble derrota para Irán, ya que no logró causar daños importantes a Israel y al mismo tiempo reveló al mundo que la influencia maligna en la región preparada para hacer esto. O sea, Irán está preparado para hacer esto. Mire, opiniones, hay 1000 opiniones. Yo ayer les comentaba si Israel va a atacar o no va a atacar Irán y cuáles serían las posibilidades de atacarlo o no atacarla. Pero ahora me gustaría hacerles partícipe de unas declaraciones que ha hecho el ex primer ministro de Israel, que se llama Naftali Bennett. Naftali Bennett fue primer ministro de Israel desde el 13 de junio del 2021 hasta julio de 2022. Mire, Naftali Bennett no creo yo que fuera uno de los primer ministros más longevos, porque como ve, el periodo que estuvo de primer ministro fue de 1 año y 1 mes. El señor Bennett tiene ¿cómo diría yo?, opiniones políticas. Yo no estoy aquí para expresar mi opinión política sobre el legado del señor Bennett durante este año. Yo estoy aquí para informarles y no para mostrarles mis ideales políticos. Pero yo quiero, insisto, hacerles partícipes de las palabras que este señor ha mencionado hoy, y son las siguientes para que ustedes se hagan una idea después de haber escuchado lo que los europeos opinan sobre el ataque que Israel no debería hacer a Teherán. Bien, aquí dice que algunos puntos sobre el ataque nocturno con misiles iraníes contra Israel. El primero, contrariamente a lo que dicen los expertos, esto no fue diseñado meramente como campanas y silbatos sin daño. Cuando disparas 350 objetos voladores programados para impactar a Israel al mismo tiempo, cuando usas 3 tipos de armas fundamentalmente diferentes, misiles de crucero, misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados, lo que buscas es penetrar las defensas de Israel y matar a israelíes. Punto número 2. La administración estadounidense dice: esta es una victoria, ya la habéis ganado frustrando los misiles. No hay necesidad de ninguna otra acción. No, no es una victoria, dice el señor Bennett. Sí, es un éxito notable de los sistemas de defensa aérea de Israel, pero no es una victoria. Cuando un acosador intenta golpearte 350 veces y solo lo logra 7 veces, no has ganado. No se ganan guerras simplemente interceptando los ataques de tu enemigo ni disuadiéndolo. La próxima vez, tu enemigo se esforzará más, con más y mejores armas y métodos. ¿Cómo disuadir? Exigiendo un precio profundamente doloroso. Es incorrecto decir nadie resultó herido. Hay una niña árabe israelí de 7 años llamada Amina El Asuni que lucha por su vida. Ese es a quien golpeó el cobarde de Jameini. Punto número 4. La República Islámica del Irán cometió un grave error y un gran error. Durante los últimos 30 años ha estado causando estragos en la región a través de sus representantes, un pulpo terrorista cuyas cabezas es Teherán y sus tentáculos están en el Líbano, en el Yemen, Irak, Siria y Gaza. Qué conveniente, ¿verdad? Los mulas envían a otros a llevar a cabo horrendos ataques terroristas y mueren por ellos. La sangre de otras personas.
El error estratégico de Israel durante los últimos 30 años fue seguir esta estrategia. Siempre luchamos contra las armas del polvo, pero difícilmente exigimos un precio a su cabeza iraní. Esto debería cambiar ahora. Hezbollah o Hamas disparan un cohete contra Israel. Teherán paga el precio. El enemigo es el régimen iraní, no el maravilloso pueblo iraní. El régimen iraní me recuerda al régimen soviético de 1985, corrupto hasta la médula, viejo, incompetente, despreciado por su propio pueblo y destinado al colapso. Cuanto antes, mejor. Occidente puede acelerar el inevitable colapso del régimen con una serie de acciones suaves e inteligentes, sin llegar a la fuerza militar. Recuerde, la URSS colapsó, o Rusia, o la Confederación de Estados Rusos, colapsó sin necesidad de un ataque estadounidense directo. Hagámoslo. Punto número 6. Israel está librando la guerra de todos en Gaza, en el Líbano y en Teherán. El Islam radical nos considera el pequeño Satanás y Estados Unidos es el gran Satanás. Seré claro, si estos fanáticos terroristas islámicos locos se salen con la suya escondiéndose entre civiles, este método será adoptado por terroristas en todo el mundo. No le pedimos a nadie que luche por nosotros. Nosotros haremos el trabajo, pero sí esperamos que nuestros aliados nos respalden, especialmente cuando las cosas son difíciles y ahora realmente lo son. Esté del lado correcto y ayúdenos a derrotar a estos regímenes horribles y salvajes. Creo que son unas palabras muy que llegan muy profundo, que dicen muchísima verdad, y por eso he querido compartirlas con ustedes, puesto que todas estas opiniones que tenemos hoy en día de que Israel debería atacar, Israel no debe atacar, mire, si tú como persona agredida bajas la cabeza, te van a agredir otra vez. Yo entiendo la postura de Estados Unidos, primero porque están en un proceso de elecciones, y entiendo la postura de la Unión Europea, aunque no la comparto. Eso no quiere decir que yo diga que hay que atacar o que yo esté incitando a que Israel tendría que atacar con 1000 aviones y 1000 cohetes. No estoy diciendo eso. Pero de alguna forma o de otra, en algún tiempo, Israel debe dar una respuesta. ¿De qué forma? La ignoro. Muchas gracias, don Marcos. Muchas gracias por este claro mensaje que nos está indicando, nos está dando pie a entrar en el tema de hoy, que estamos haciendo un análisis luminoso en tiempos oscuros. Mire, la noticia realmente más llamativa en este momento es que funcionarios estadounidenses creen, recuerde, hablamos de funcionarios estadounidenses, creen que Israel tomará represalias contra Irán pronto, pero después pone posiblemente hoy. Imagínese, no lo dice un servidor, no lo está diciendo don Marcos, lo están diciendo diferentes medios de comunicación, que posiblemente hoy. ¿Qué significaría esto? Que tal vez durante el tiempo que estamos en el programa, y digo tal vez, podamos recibir, de hecho estoy esperando, tengo puesto todos los canales de información que puedo tener para a ver si se escucha o se comenta o se dice o se comparte o suenan las alarmas, porque estamos en tiempo de guerra. No crean que estamos simplemente que ha pasado unas horas de que Israel ha sido bombardeado, atacado con la intención de aniquilar a toda su población. Sí, eso es la realidad. Por favor, cuando usted hable con alguien y le cuenten las milongas que muchas veces les cuentan, no diga, bueno, es que son más o menos, es que los dos son iguales, etcétera, etcétera. Eso es una barbaridad. Aquí de dos iguales no hay, y solamente hay uno que es terroríficamente malo y uno que es
normal y corriente, déjenme decirlo así, un país normal y corriente, pero en el sentido de que siempre está atacado por todos sus vecinos, y eso le convierte no en la víctima, sino en el objeto de ataques continuamente, como estamos viendo en estas últimas horas. Pero la noticia, insisto, anótelo por favor, que Irán está o ha entrado en pánico. ¿Por qué? Porque está escuchando que posiblemente hoy pueda ser atacado por Israel. ¿En qué sentido? Pues la pronta respuesta tiene que responder. O sea, lo que todo el mundo sabe y está de acuerdo, no es que sea un comentario mío, todo el mundo sabe que Israel va a atacar, y va a atacar respondiendo a lo que ha recibido. Que ojo, que no es cualquier cosa, que no es simplemente que ha habido entre comillas esto, no es un atentado, que ha lanzado un cohete como los de Hezbollah o los de Hamas, que lanzan por aquí, lanzan por allá. No, es que han intentado aniquilar al pueblo de Israel, aniquilar al Estado de Israel, y eso es absolutamente tan grave como lo que pasó el día 7, cuidado, porque lo que pasó el día 7 era lo mismo, lo que pasa que no pudieron conseguirlo, hicieron las atrocidades que hicieron, pero su objetivo no era quedarse en la frontera de Gaza con Israel, su objetivo era llegar hasta Jerusalén, tomar la capital, tomar Israel entero y haber hecho con la combinación de todos esos terroristas que están alrededor de Israel. Lo que pasa es que no les salió, gracias al cielo, no le salió bien, aunque el sufrimiento todavía lo seguimos recordando, porque lo que estamos diciendo es que no ha pasado el día 7, seguimos en el día 7, seguimos. Antes estábamos comentando, cuando veíamos las imágenes de esas hojas que ha compartido, publicado, los ha puesto Israel por todo Gaza, por todos los sitios, especialmente en Rafah, diciendo que si alguien sabe dónde están los secuestrados, que lo comunique. Les ha dado informes, teléfonos, página web, las redes sociales. ¿Sabe lo que ha pasado con eso? Porque le estaba comentando. Pues le voy a comentar dos cosas, no una, dos. Una, que la operación de Rafah estaba prevista para esta semana, pero al haber ocurrido el ataque de Irán, se ha suspendido momentáneamente, que no quiere decir que esté parada, simplemente estamos diciendo que ese ataque, esa entrada en Rafah, tiene que ser hecha de otra manera, porque estaba programada. Ya le habíamos dicho hace poco tiempo que sabíamos que estaba el día y la hora. No sabíamos ni el día ni la hora, pero ya estaba programado, ya estaba firmado, ya estaba todo dispuesto para entrar. Lo que ha sucedido con el ataque de Irán contra Israel, ataque de aniquilación, insisto, a todo un pueblo. Luego después hablan de que si Israel está aniquilando, que está haciendo, no, oiga, que es que lo que ha querido hacer Irán es aniquilar a 7, 8, 9, 10 millones de personas. Sí, fíjese lo que estoy diciéndole. Sí, eso es lo que pretendía. No crea que estoy volviendo loco y estoy enfatizando demasiado. No, eso es lo que pretendía, la aniquilación total del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que cree que quiere Irán? Lo ha intentado ya en la historia más de una vez. No crea que esto es una cosa que de repente ha ocurrido, no. Es que la historia de Irán, la historia de los ahora déjeme decir, de los ayatolas modernos, es la historia de la aniquilación del pueblo de Israel. Y han intentado con la colaboración de todos los países que están alrededor, aunque milagrosamente, como estamos escuchando, tanto Estados Unidos, no está milagrosamente, pero Estados Unidos, Alemania, Francia, Europa en términos generales, y sorprendentemente Jordania, y la intervención se está diciendo de Egipto, y la intervención se está diciendo incluso de Qatar. Oiga, incluso de Qatar, eso ya es, si no es milagroso, eso ya no sé qué puede ser, porque incluso eso se está diciendo que han intervenido y que han parado y que han permitido que toda esa cantidad de misiles, de cohetes, de tantas barbaridades que han lanzado contra Israel no llegaran a cumplir su función. Mire, en el Wall Street Journal dice que los funcionarios estadounidenses y occidentales, o sea, Europa también, cree que la represalia de Israel por el ataque lo pone como masivo, Bueno, yo creo que es más que masivo, pero bueno, no hay otra palabra más grande, con misiles y con drones de Irán, es
el ataque masivo con misiles, estaban diciendo el otro día que era inminente, tan inminente que fue ayer. Bueno, pues ahora también están diciendo lo mismo, que es inminente el que Israel responda. Los funcionarios estadounidenses creen, insisto, que se está preparando Israel para responder a ese ataque masivo de Irán en un futuro cercano. Y dicen que es tan cercano el futuro, tan cercano, que puede ser hasta hoy. Ojo, esta es una información que se publica en Wall Street Journal, que tienen información muy directa, aunque a veces también la deforman conforme a su línea editorial. Sabe usted que cada medio, sean prensa escrita, sea radio o sean cadena de televisión, tienen una línea editorial que se llama. Esa línea editorial marca, desde luego, cómo interpreta las noticias, cuándo las dice, cómo las dice, en qué orden las dice, y esto es muy importante entenderlo, que no es el tema que vamos a entrar ahora, pero esa línea editorial de Wall Street Journal está advirtiendo, está diciendo que incluso podría ser hoy. ¿Qué significa que incluso puede ser hoy? Pues que incluso puede ser hoy, y perdónenme la redundancia. O sea, están dando un mensaje. Estados Unidos, tanto como el G7, ese grupo de naciones que son la élite, digamos así, han pedido a Israel que muestre moderación. Oiga, ¿por qué no le han pedido a Irán, a Hamas, a Hezbollah, a Yihad Islámica y a toda la cantidad de grupos terroristas que están circundando el mundo? ¿Por qué no le piden moderación? ¿Por qué no le dicen que dejen las armas? ¿Por qué no le dicen que dejen de hacer barbaridades? ¿Y por qué no manda la ONU al ejército y los barre, los quita? ¿Por qué? Porque la ONU forma parte de ese conjunto de gentes, déjenme decirlo así, que están en contra, vamos, no en contra, no es que sea en contra, porque en contra sería poco. Decir que alguien está en contra de alguien es poco. Es que lo que quieren es aniquilar a Israel. Sí, quieren aniquilar a Israel. Recuerde estas palabras que son muy fuertes, y seguramente piense en nosotros, en cualquier ciudadano de cualquier país del mundo que estuvieran siempre diciéndole que los quieren aniquilar, y una vez y otra les atacan. Ustedes imagínense esa tensión. Así vive el pueblo de Israel, y no es de ahora precisamente, desde hace mucho tiempo, pero es que ahora se está agudizando, como estamos viendo. Estados Unidos y el G7 le están pidiendo a Israel moderación, después de que Irán, como ya sabemos, lanzara más de 300 drones, misiles explosivos contra Israel, incluso esos misiles crucero y misiles balísticos, que son dos diferentes tipos de cohetes o de misiles que tienen características diferentes, y que un servidor no vamos a entrar a relatar. Lo que sé únicamente es que pudieran haber hecho una destrucción masiva, porque, escuche una cosa, también tiene usted que entenderlo y compartirlo. Irán no atacó, como están diciendo, el señor Borrell, el pájaro amarillo, no, como era el pájaro, no, era el pollo amarillo, ¿no? Así le pusimos cariñosamente, le llamamos cariñosamente así, porque un día estaba siendo investido honoris causa, causa de honor, es que no lo hubieran investido, porque es terrible lo que está diciendo el señor Borrell, pero increíble. Estaba incluso justificando, diciendo, le he escuchado esta mañana, una vez más me he avergonzado de formar parte de esta sociedad a la cual quiero con todo mi corazón, porque formo parte de ella, pero entiendo que hay personas que son increíblemente dañinas para nosotros como nación y para el pueblo de Israel en general y en particular. Estaba diciendo que no, que Irán no ha querido atacar a Israel, que simplemente había lanzado esos cohetecillos, esos avioncitos, esos otros, no ha empleado ese término, eso lo digo yo exagerando, pero que no iban contra la población civil, que iban contra organismos oficiales y contra las zonas militares. Pero oiga, pero ¿cómo ese señor es capaz de decir esa barbaridad? Si esos drones no tienen ninguna capacidad de dirección, más que van ahí donde van a caer, le mandan un punto y no es que van a caer en ese punto, en una zona enorme, en una ciudad. De hecho, todas las ciudades todo Israel estaba bajo amenaza, porque Israel es un país pequeño, realmente, fíjese, comparado con Irán, ni comparación. O sea, Israel es minúsculo comparado con todos los países de la zona, que tienen millones de kilómetros cuadrados. Israel es un país, insisto, pequeño, un país pequeño pero con grandes ideas. Es una frase muy particular. Un país pequeño con grandes ideas. Recuérdelo. Y eso es lo que ha sucedido, lo que están intentando
lo que han tratado de hacer en las últimas horas y no lo han logrado, gracias al cielo. Bueno, todos están insistiendo en que Israel se modere, pero mire usted, casi todos los proyectiles, hemos dicho antes en los titulares, que fueron interceptados, muchos de ellos, le voy a decir quién los ha interceptado, estos datos son oficiales, no me estoy inventando nada, ni es algo que yo me imagino, que a mí me parece, que quiero compartir, porque datos oficiales. Mire usted, ¿quién fue los que interceptaron los misiles, los drones, los cohetes, los balísticos, etcétera, etcétera? ¿Quién fue? Bueno, mire, Estados Unidos, evidentemente, Reino Unido, también evidentemente, Francia, no tan evidentemente, pero también. Pero ojo lo que viene después, y naciones árabes. Naciones árabes han ayudado a Israel. Y usted debería poder decírselo con mucha naturalidad y con mucho ánimo, naciones árabes, además de las intercesiones por parte de la Fuerza Aérea, evidentemente, de Israel, y los sistemas de defensa antimisiles como David Sling o Arrow, etcétera, etcétera, de Israel. Según las FDI, la tasa de intercepción, o sea, aquellos drones o cohetes, misiles, etcétera, etcétera, ha sido de un 99%. Oiga, eso es exageradamente directo. 99%, antes hemos visto los gráficos, no lograron alcanzar su objetivo. Estados Unidos también insiste en pedir a Israel que trate las interceptaciones exitosas como una victoria en lugar de tomar represalias. Pero oiga, vamos a ver. Mire usted, es un éxito que Israel ha interceptado con la ayuda de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia y de las naciones árabes que lo han hecho en bajito, pero lo han hecho, Jordania especialmente, y le estoy diciendo también que incluso Egipto, Qatar, o sea, eso ya es el colmo de la sorpresa, pues lo han hecho. Bueno, pues le están diciendo que se conforme Israel con que haya interceptado exitosamente a esos misiles y que con eso ya no tiene que tomar represalias. Pero vamos a ver en qué cabeza le cabe al señor Biden, porque no es que Estados Unidos, recuerden, es el señor Biden hablando en boca de como si fuera todo Estados Unidos. Está diciendo el señor Biden que se conforme con lo que ha pasado. O sea, hasta los propios iraníes le están exigiendo que con lo que para ellos ya no pasa nada, ya han acabado de lo que tenían que hacer y que Israel, si les ataca, ¿saben qué le han dicho a Israel? Se lo digo, que si les ataca a Israel en represalia por lo que ellos han hecho, que les va a lanzar 10 veces más misiles. ¿Usted cree que Israel se va a volver atrás por eso? ¿Usted cree que Israel va a decir, entonces ya no hago nada, me quedo callado, me conformo porque ha dicho papá Estados Unidos que no haga nada más, que me vaya a dormir tranquilo y que él se preocupa de todas las cosas y yo tranquilo? ¿Usted cree que va a hacer eso Estados Unidos? ¿Pero que a quién se cree que es Israel? ¿Pero qué gente se cree esta gente, perdón por la redundancia, de gente? ¿Pero quién se cree que son para decir a Israel que se conforme con lo que ha pasado? Mire, se presentan varios escenarios para una posible represalia. Vamos a ver algunos de esos escenarios, vamos a verlos, incluida la represalia evidente y directa dirigida, observe este dato, a los representantes de Irán en el Medio Oriente en su propio lugar, o sea, en Irán. No ataques furtivos o en otros sitios, como lo que pasó con los terroristas que estaban en Siria, sino ataques directos, precisos, concisos. ¿Contra quién? Pues contra toda esa clase de los ayatolas que son los que controlan. Estaba viendo esta tarde un vídeo, hace un instante, cómo están tratando a las mujeres en Irán. ¿Cómo lo están tratando? Ya que cualquier tipo que va por la calle, cualquier tipo, va usted, su señora, su hija, su hermana, cualquier tipo va y la puede gritar, amenazar y hasta la puede golpear porque considere que se le está viendo un poquito de flequillo. Por decirle un solo ejemplo. Mire, los iraníes están hasta aquí. Los otros están con el turbante y no se les ve. Hasta aquí están los iraníes de sus gobernantes. ¿Sabe usted qué va a pasar? Lo hemos dicho hace unas cuantas semanas, antes de la intervención. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero tienen gráficos que hemos puesto. ¿Sabe lo que están diciendo? Lo que estamos
comentando, lo que estamos planteando como una opinión, nada más es una opinión, no tenemos informes de la CIA, ni del Mossad, ni de nadie, no. Informes personales. Estamos diciendo que el gobierno de Irán va a caer, porque el ataque que ha hecho contra Israel ha puesto, y se va a ver después, en peligro a toda la nación iraní. Sí, toda la nación iraní está en peligro por causa de sus dirigentes, y eso les va a costar el puesto. Déjenme decirlo así, que va a ser muy difícil, naturalmente, no crea que nada es fácil, y sobre todo con un régimen tan terrorífico, tan dañino como puede ser el de Corea del Norte, como puede ser el de Irán, que son primos hermanos, o otros que hay por ahí disueltos, dispuestos por el mundo entero. O sea, esto es lo que va a pasar. El gobierno de Irán, apúntelo por favor, si quiere usted, que lo dice un servidor, don José de Labranza TV, dice que el gobierno de Irán va a caer. Por favor, dígalo. Yo me hago responsable de mis palabras. Y que sepan que no me lo ha dicho nadie. Eso sí, que no ha venido ni la CIA ni ningún grupo de por ahí oculto con información. No es, son convicciones, interpretaciones, estudios, análisis personales, que esto por aquí, que esto por allá, me está diciendo esto y me está diciendo lo otro. Y lo que hago es, lo pongo en la batidora de mi mente, le doy vueltas, intento que salga un producto asequible, bueno, entendible, y es lo que estoy compartiendo a usted. Por tanto, estoy diciendo, uno, que el régimen de Irán está en peligro, el propio régimen, pero es que ha puesto en peligro a todos los ciudadanos de Irán, a todos, los ha puesto en peligro, porque sabían y saben que Israel va a responder. ¿Cuándo? En palabras de los propios estadounidenses y los medios de comunicación, incluso esta noche podría ser. ¿Cree usted que esta noche nos levantamos otra vez como la otra noche? Bueno, la otra noche muchos no durmieron porque me han comentado incluso amigos en Israel que tuvieron que dormir mal, de mala manera desde luego, pero incluso con la ropa puesta, preparadas para salir urgentemente de los edificios y de las casas. Eso fue lo que pasó la otra noche, y al mundo eso a muchos no les ha preocupado, incluso al señor Borrell, que vuelvo a él, que está diciendo barbaridades, está diciendo que los iraníes no querían nada más que atacar sitios puntuales. Mentira, los iraníes querían destruir absolutamente Israel y han disparado a la población civil, a donde pillan. No han elegido lugares militares, no han elegido sitios especializados, organismos oficiales, no, han tirado a matar, al que sea, no le importa si eran mujeres, niños, ancianos, hospitales, lo que sea, lo que les importaba era destruir completamente a Israel, y eso, gracias al cielo, no lo han logrado, y eso tenemos que bendecir al cielo, desde luego, por esa intervención, dar gracias. Recuerden que siempre estamos diciendo que hay dos fuerzas que son las que van a liberar a los secuestrados y que libran las batallas. ¿Cuáles son esas fuerzas? Las fuerzas de defensa de Israel y las fuerzas del cielo, que en un binomio poderoso están interviniendo en estas situaciones, de la cual va a salir, a pesar de toda la sangre, del sudor y de las lágrimas, déjenme expresarlo así, que está sufriendo Israel. A pesar de ello, la victoria es y será absolutamente de Israel. Se han presentado varios escenarios, hemos dicho, uno, que el gobierno se ha derribado, primer escenario, y ese es el más probable, pero eso va a ser posterior a la respuesta de Israel. No creo, esto es una opinión ya, no creo que sea que el gobierno, es mucho decir eso, que ese grupo que maneja a tantos millones de personas, que los tiene esclavos, sí, los iraníes son esclavos de un gobierno de ayatolás, gente con turbante que no respira por la cabeza ni por los poros, y por eso dicen tantas barbaridades, pero tienen la capacidad de asesinar, de dañar, de robar, etcétera, etcétera, que eso es lo que prácticamente dice la escritura, que son los hijos del maligno. Lo digo así sencillamente para que nadie eso básicamente dice eso. Bueno, eso es lo primero, van a ser hundidos. Pero además es que cuando Israel responda a ese ataque, alguien me preguntaba, y aquí tengo la pregunta, mire, me dice Nathan León que si es posible un ataque nuclear a Irán.
posible, no sé, todo, no hay cosas imposibles, dicho de otra manera, pero no creo que sea la estrategia ni mucho menos de Israel. Ahora lo que sí le digo es que, también lo comenté hace tiempo, creo que Irán se va a autodestruir. Sí, no va a ser por la intervención directísima, por un ataque masivo de miles de cohetes que también podría mandar Israel, No se piensen ustedes que Israel no tiene capacidad de mandar 10.000, 20.000, yo no sé, no estoy hablando, exagerando, no sé cuántos podría mandar, pero podría hacer lo mismo. Pero tiene otros medios de ataque, de disuasión, de intervención, pero lo que digo es que Irán se va a autodestruir. Asimismo se va a autodestruir por muchas razones, sí relacionadas, sí con la energía nuclear, pero no va a ser, se lo digo creyéndolo así, no va a ser porque Israel ataque directamente una bomba nuclear y se acabó, no, eso no va a ser así, pero que están en situación. Si están recibiendo noticias, dice que Israel está dispuesto a dar una fuerte respuesta. ¿Qué significa una fuerte? Es una noticia de ahora mismo, una fuerte respuesta. No lo sabemos. En lenguaje técnico o lenguaje militar, una respuesta fuerte, como lo entendemos coloquialmente, tiene que ser muy fuerte para decirlo. O sea que, pero como decía Nathan, puede ser que sea algo relacionado con un arma nuclear. Creo que no es el método, pero que podría ser. Eso ya le digo, eso puede pasar en cualquier parte del mundo como estamos. Hay tantas armas nucleares que se podría destruir el mundo, no sé cuántas veces, dicen los expertos, ¿no? Y el problema es que las armas nucleares no solamente los tienen aquellos que no las quieren utilizar, sino las tienen los que las quieren utilizar. El sistema que tiene el programa nuclear iraní es muy grande, muy complejo y no se sabe a qué nivel está de poder utilizar bomba atómica, se lo digo así como se lo digo, pero la capacidad que tiene, desde luego, no es comparable con la que tienen Estados Unidos y otros países occidentales, no es comparable, pero que pueden hacerlo, pero no va a ser, yo creo, el tema. Primero, el gobierno va a caer, sin duda, la represalia de Israel va a llegar sin la menor duda, pero va a ser después de esa represalia, no creo que sea antes, porque cuando vean lo que está pasando en Irán y quién ha sido el culpable de lo que sucede en Irán, no va a ser Estados Unidos, ¿no? Ni Israel, ni Occidente, no. Son los ayatolas, sí, los del turbante, son los responsables de lo que pase, porque ellos son los que han incendiado, y no de ahora, de hace muchos años. Lo que pasó con Hamás fue intervención directa a través de Hamás de Irán. Lo que pasa con Hezbollah es intervención indirecta, pero directa, de Irán. Lo que pasa con los hutíes, que se dice, ¿no? Creo que se dice así, intervención directa. Estoy viendo varios titulares, no puedo comentarlos porque solamente veo el titular y si algo lo digo y después me confundo, pues la puedo liar y no quiero que nadie se lleve un susto ni se lleve a más preocupación. Pero lo que estoy escuchando, como le digo, es que se supone que la intervención va a ser fuerte, va a ser muy fuerte. ¿Ataques a objetivos militares? Pues también puede ser una de las opciones, una que se ataque a objetivos militares, no como lo que ha hecho Irán, que ha atacado a la población civil. Por favor, dígaselo a los medios de comunicación, dígaselo al señor Borrell, dígaselo a medio mundo, que Irán no ha atacado a centros militares, quería haber atacado a todos, claro, pero ha atacado a toda la población, a los hospitales, a los niños, a los ancianos. Ya le digo que en la noche anteanoche, miles, si no millones de personas tuvieron que, los que pudieron dormir, que muchos ni pudieron dormir, vestidos, preparados con lo básico, porque se esperaba algo terrorífico, y sí fue terrorífico, pero no llegó a ser lo que era
porque se contuvo toda esa avalancha, ese enjambre de drones, de misiles, se pudieron contener, paralizar y destruir, y lo que causaron, de luego terrible, es que una niña árabe está en situación, ayer pensábamos que había fallecido y puede ser en cualquier momento porque está en una situación gravísima. Eso ha sido lo que han hecho los ayatolás, son los responsables de eso, pero podría haber sido todavía mucho más grande la muerte lo que han hecho. Se presentan, por tanto, varios escenarios, los ataques a objetivos militares, ataques también a sitios relacionados, lo estoy explicando ahora, fíjese, sitios relacionados con las armas nucleares de Irán. No necesariamente Israel tiene que utilizar armamento nuclear, no necesariamente. Con que un misil normal y corriente, entre comillas, normal y corriente, porque yo creo que los misiles no son ni normales ni corrientes, pero un misil en unas instalaciones de nivel nuclear puede ser una catástrofe tremendo para la zona, sin emplear la potencia, y le digo, sin tener que lanzar una ojiva nuclear. Cualquier misil con capacidad suficiente para atravesar las barreras que tienen de protección todos los silos nucleares sería suficiente para causar una catástrofe. Pero es que encima aquí Irán no es que tenga uno, ni dos, ni tres, es que tiene muchos silos nucleares. Por tanto, hay diferentes opciones: ataque a los sitios nucleares, ataque directamente a los responsables de lo que intentaron hacer, que se aniquilara a Israel, ataque a centros oficiales. O sea, hay muchas posibilidades, pero todo eso al final lo que va a llevar es a que la propia población de Irán va a quitar ese gobierno terrorífico que está masacrando a los propios iraníes, e intentando masacrar a Israel y por ende intentando masacrar a todo Occidente. Fíjese si son tan terribles que hasta los propios musulmanes le están ayudando a Israel contra ellos. ¿Usted puede pensar esto, lo que estoy diciendo? ¿Usted puede llevar a entender lo que le estoy diciendo? Puede decir, ¿cómo es esto? Los propios países árabes, que son enemigos acérrimos de Israel, resulta que le están ayudando contra Irán. Sí, fíjese si es terrorífico lo que está haciendo Irán, que están los propios países árabes preocupados por lo que les puede hacer incluso a ellos, y saben que la única potencia en la zona que se puede enfrentar, estoy viendo otra vez noticias, son las mismas, están diciendo que Irán va a recibir una respuesta fuerte, no está diciendo cuándo, están diciendo que puede ser incluso hoy, son las noticias que hay. Yo digo lo que están diciendo los medios, no lo que a mí me parece, pero digo, la respuesta sí va a venir, desde luego va a venir. Lo que va a suceder es que, insisto, en que pudiera ser que atacara no solamente a 2 o 3 o 4 sitios, sino tuviera Israel una estrategia de una destrucción que permitiera que la propia población civil se hiciera cargo y control del gobierno de Irán. ¿Que eso es complejo? Claro que es complejo porque los ayatolás tienen un ejército terrorista que los protege, que los guarda, aunque yo creo que ahora mismo, y eso opinión, apúntelo, opinión, creo que están escondidos en los búnkers. Están escondidos porque saben que la reacción de Israel no se va a dejar esperar. Mire, incluso hoy mismo, aviones de combates han interceptado vehículos aéreos no tripulados que se estaban acercando a Israel. Hoy mismo. O sea, que no crea que es que lo que pasó ayer o antes de ayer o esta semana atrás son cosas casuales de un día. Es que todavía hoy mismo siguen intentando. La mitad de los misiles, recuerden, iraníes fallaron y la otra mitad pues se autodestruyó, se inmoló, se deterioró. No sé cómo decirlo. Mire, el exembajador de Israel en Estados Unidos, señor Michel Orem, señaló que si bien se puede contar con los Estados Unidos y otros países occidentales, excepto España, sí, España no. Con España no se cuenta. No se cuenta porque España está en contra absoluta de Israel. Sí, incluso nuestro amado presidente, nuestro líder máximo,
Está dando vueltas por el mundo intentando convencer a la gente de que se haga ese Estado palestino. Está haciendo el ridículo más espantoso de la historia. Está avergonzando al país. Y le ha pillado en medio todo esto. A ver con qué cara va ahora a cualquier sitio y dice, no, vamos a poner un Estado palestino porque los iraníes son tan amables que han ayudado para que... A ver con qué cara va ahora, a ver cómo lo hace eso. Pues es lo que está pasando. Por tanto, digo, sí, Europa, sí, Occidente en general, sí, Estados Unidos, evidentemente, y también los países árabes. Muchos países árabes están apoyando a Israel. Y estamos diciendo, está diciendo ese embajador, que se puede contar con ellos, con países occidentales, que dice que apoyarán las acciones, aunque dice puramente defensivas. Ahora, la pregunta ¿es puramente defensivo atacar a Irán por lo que ha hecho? Totalmente, puramente defensivo, porque si no, lo van a repetir otra vez. Si es que si Irán ve que Israel no hace nada, que se queda acobardado, entre comillas, y bueno, pues ya vamos a dejar que pase el tiempo, y dice, lo vamos a repetir otra vez, porque tienen miedo. Y eso es lo que creen el mundo musulmán, que Israel tiene miedo. No, Israel lo que no quiere es destruir ni barrer ningún país, lo que quiere es colaborar, ayudar, y de hecho estamos teniendo... no sé cuántos utensilios en medicina, en todas las áreas que los ha producido el pueblo de Israel en diferentes partes del mundo. Bueno, lo que digo con esto es que la situación ahora mismo, en este momento, ahora, aquí y ahora, es de máxima tensión. Lo digan o no lo digan. Y le digo que ahora los ayatolas están metidos en agujeros, están metidos en los búnkers, están obligando a la población civil a decirles que no pase nada, que tranquilos, que Israel no va a hacer nada, que esto está controlado, que nos hemos derrotado. Están diciendo eso, que los hemos derrotado. Los han derrotado. O sea, están diciendo eso y la población civil cree que se lo va a creer. ¿Usted cree que los iraníes le creen a los ayatolas? No le cree nadie, más que aquellos que tienen pagando para que vivan o mueran por ellos. A los demás no, nadie les cree. Pero tienen el control del país y tienen los botones nucleares. Sí, no sé cómo serán, porque yo no los he visto, pero tienen la capacidad nuclear destructiva. Por eso Israel no se puede andar con ningún juego. No puede andar tonteando diciendo, bueno, vamos a ver si a lo mejor dentro de una semana a lo mejor se cambia el mundo y estamos más tranquilos. ¿Usted cree que va a hacer eso Israel? ¿Pero usted dónde cree que está? No, señor. Ya le digo que esta noche puede pasar. Recuérdelo, esta noche no digo que vaya a pasar, no digo que vaya a pasar, pero digo que puede pasar. Y está diciendo el ex embajador, además, cuando pasamos de la defensa a la contraofensiva, ¿sabe usted lo que pasa? Cuando Israel es atacado, todo el mundo, ¡ay, pobre, te ayudamos, estamos a tu lado! Se ha demostrado, sí. Pero en cuanto Israel hace la contraofensiva, se acabó el apoyo. Ya lo ha visto. Ahora mismo ya está todo el mundo diciendo, no, Israel tiene que contenerse, tiene que moderarse, tiene que... Oiga, pero ¿por qué no le llevan pidiendo todo eso de contención y moderación a todos los grupos terroristas del mundo? ¿Por qué no lo hacen? Israel no solamente tiene el derecho, no solo el derecho, el deber y la obligación moral y la obligación espiritual, fíjese lo que estoy diciendo, de defender a sus ciudadanos, a los que han sido raptados, a los que han sido violentados, a los cuerpos de los que han asesinado. Tiene el deber y la obligación moral y espiritual de llevarlos al pueblo de Israel, a la tierra de Israel, y hacerle todo el proceso que se hace a una persona que ha fallecido o que ha muerto, conforme a las enseñanzas que se están aplicando de la Torá, etcétera, etcétera. O sea, quiero decirle que no crea que es que son, vamos, más o menos, pues no nos conformamos, no va a pasar. Mientras tanto, funcionarios israelíes han dicho a la CNN que se suponía que Israel iniciaría esta operación contra los últimos batallones de Hamas en Rafah esta semana, lo estaban diciendo, pero, y esa es la otra información que quiero decirle, se ha pospuesto el inicio en el último minuto tras el ataque iraní. Estaba a punto de acontecer la entrada en Rafah, pero se ha pospuesto a consecuencia del ataque. ¿Y creen que van a seguir esperando? No van a seguir esperando Israel. Por eso le digo, estimado amigo, oyente, esté pendiente de las noticias, esté pendiente porque puede ser, y de hecho voy a intentar mirar, aunque estoy pendiente, ya le digo que tengo ahora mismo diferentes medios de comunicación que los tengo en pantalla.
Sí, están en ese momento estamos diciendo lo mismo, ¿eh? No están comentando lo mismo que le estoy diciendo hace un momentito. Permítame ver otro medio. Estoy compartiendo con diferentes lugares. Permítame que insista en ver lo que están poniendo en el último. Bueno, fíjese lo que están diciendo. Esto es noticia de hace muy pocos minutos. El gabinete de guerra de Israel dijo que está decidido a esa respuesta contundente a Irán, pero que no provocará una guerra más amplia. Para que no se provoque una guerra más amplia, pues tiene que ser que esa respuesta contundente sea tan contundente como que no tenga posibilidad de volver a hacer una guerra Irán. Eso es lo que yo quiero que entendamos, o al menos es lo que interpreto. Lo que está sucediendo es que Israel no quiere que se amplíe la guerra, pero si le ataca simplemente, y digo entre comillas otra vez simplemente, si ataca a Irán simplemente, sería la continuación de los ataques de Irán contra Israel. Por tanto, la contundencia en el ataque de Israel va a ser definitivo para que se acabe el gobierno de los ayatolás en Irán, para que la zona se equilibre y para que los de Hamas, Hezbollah, Yihad Islámica y muchos grupos terroristas vean las orejas al lobo, entre comillas, y diga: no podemos seguir así porque nos va a pasar lo mismo que a nuestro jefe, que es Irán. Cuando veas las barbas de Irán cortar, echa las tuyas a remojar, que es una forma que tenemos coloquial de decir que cuando veas que algo está pasándole a prepárate porque te puede pasar a ti. Eso es lo que significa. Y lo que vamos a ver que va a pasar en Irán va a servir para que todos esos barbudos con tirabuzón enrollado en la cabeza, con una bufanda en la cabeza y con esas ansias de aniquilar al pueblo de Israel, cuando vean lo que les pase, a los demás se les va a quitar las ganas. Y ya sé que eso es complejo, ya sé que es complejo, porque tienen una inclinación al mal que es innata y que se ha transmitido de generación en generación. Los niños, sabe usted que en UNRWA, otra cosa que estaba diciendo esta mañana el enviado especial de la Unión Europea, el señor Borrell, el gran representante de exteriores, el señor Borrell, está diciendo que hay que otra vez poner a UNRWA en Gaza porque son los que han permitido el adoctrinamiento terrorista de todos los niños de Gaza. Todos los grupos han sido preparados, los hospitales han sido los hoteles de los terroristas, UNRWA las escuelas, los centros de capacitación. ¿Y con quién? Con todo el dinero, los miles y miles de dólares que le ha mandado Irán y que le sigue mandando, que ahora no le están llegando, evidentemente no, pero la influencia ha sido y es absolutamente Irán. Eso lo sabe todo el mundo. Si alguien no sabe que Irán es el promotor del terrorismo internacional yihadista, si alguien no lo sabe, le digo que no vive en este mundo, o que vive tan ciego, tan sordo y tan mudo y tan dramáticamente tomado por el mal que no se da cuenta de la realidad. Irán es el promotor de todo lo que está pasando. Y mire, ha llegado el momento de que Irán se acabe. El gabinete de guerra de Israel está diciendo que está a favor, el gabinete de guerra, habla ahora lo que han publicado el gabinete de guerra de Israel. Dice que está a favor de devolver el golpe a Irán, pero están comunicando eso, el publicado, que están divididos en cuándo y en cómo. Yo le digo que el cuándo y el cómo a esta hora posiblemente, opinión personal, posiblemente ya esté decidido. Y tan posiblemente que el cuándo puede ser esta noche. Y el cómo, pues hay una variedad de intervención, o incluso todas a la vez, que sería lo mejor. ¿Por qué digo lo mejor? Porque no habría capacidad de respuesta. Porque ya está amenazando Irán que si le ataca Israel, no ataca, que si le responde, que va a devolver 10 veces más otra vez de lo que mandó la última vez. Si ha mandado 300,
300 cohetes o drones o lo que sea, pues serían 3 por 10 veces más, serían 3.000. ¿Usted se imagina 3.000 misiles cayendo a Israel? Y no solamente los que puede mandar los de Irán, sino los que Hezbollah, los de Yihad Islámica, jamás ya no sé si puede tirar algún cohetecillo, salir del agujero y disparar, alguno podría caer. Eso es lo que está pasando. Por tanto, la respuesta tiene que ser muy contundente, tanto como para que no puedan responder. ¿Entienden lo que quiero decir ahora? Lo que estamos viendo es que la respuesta tiene que ser tan contundente como para que no pueda responder Irán. Porque si Irán responde, va a ser todavía va a ser un desastre, que lo ha parado Israel. Lo bueno es que ha demostrado al mundo que Israel tiene capacidad defensiva, y además impresionante. He visto un vídeo de cómo cayendo los misiles, salían los cohetes de Israel del escudo de hierro, y es que parecía un juego de ordenador. O sea, una mala pim, los hundía a todos, ¿no? Tiene esa capacidad, pero estamos hablando de que hay un enemigo terrorífico como es Irán, que quiere aniquilar totalmente al Estado de Israel, al pueblo judío en su totalidad, y que quiere emplear todos los medios a su alcance. Por tanto, ¿qué significa esto? Que la respuesta de Israel tiene que ser tan apabullante, tan fuerte, tan decisiva, como que no puedan volver a atacar a Israel. Es la única manera. Quiero que lo entiendan, que lo comprendamos todos. Puede ser que usted opine de otra manera, tiene usted su derecho a opinar lo que usted crea conveniente, como tengo también mi derecho a opinar como crea conveniente, ¿verdad? Y no lo hago con maldad ni con alegría. Mire usted que es una tragedia, lo que está pasando en el mundo es una tragedia. La guerra no es alegre para nadie. No hay nadie que quiera la guerra, exceptuando los yihadistas, que creen que al morir como mártires van a ir al cielo con 70 vírgenes. Vaya chasco que se van a llevar cuando en vez de ir al cielo, primero vayan al infierno. No digo primero, digo que directamente al infierno, y de vírgenes nada de nada. Es increíble, pero se lo creen. Y como se lo creen, no les importa morir. Por eso hacen las barbaridades que hacen. En el nombre de un Dios cuyo nombre no quiero acordarme, están intentando destruir a la humanidad. Oiga, esta es la realidad. No es una opinión mía, que también es una generalización de lo que está sucediendo. Mire, después de más de 3 horas de deliberaciones, insisto, esto es información permitida publicar, no es opinión de un servidor. Después de 3 horas de deliberación, el domingo por la tarde, hoy estamos a lunes, recuérdelo, el gabinete de guerra de 5 personas de Israel dicen que no llegó a una decisión sobre cómo respondería el país al bombardeo masivo de misiles y drones que Irán disparó contra Israel el sábado por la noche. Ante varios informes de Estados Unidos, está instando a Israel a la cautela, y que el propio presidente, señor Biden, ha instado al primer ministro Benjamín Netanyahu a pensar cuidadosamente y estratégicamente. Ya está pensado. Cuidadosamente y estratégicamente. Sabe cuándo, cómo y dónde va a atacar. Va a responder, ¿no? Que no es ataque, es que es respuesta. Es respuesta porque no hay otra manera. O sea, fíjese si saben que va a responder, que los propios iraníes, el gobierno de Irán, está diciendo que vamos a responderle con 10 veces más. ¿Por qué dicen que vamos a responderle 10 veces más? Porque saben que lo van a atacar. Lo saben perfectamente. Por eso la respuesta tiene que ser contundente, al nivel de que no puedan responder Irán. Y esto es muy serio. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé un servidor. Como dijo antes don Marcos, no lo sé. ¿Cómo vamos a saberlo nosotros? ¿Qué vamos a saber nosotros? Pero estamos viendo lo que está pasando. Ante varios informes de Estados Unidos, se está instando, por tanto, y se está presionando al señor Netanyahu a que incluso que no devuelva el golpe. Es que no se trata de devolver un golpe, esto no es un golpe. Esto ha querido ser la aniquilación de todo el pueblo judío. Eso hay que decirlo así, de firme y de claro. No era un golpe, no era una guerra, una batalla, un enfrentamiento, una respuesta, tú me das y yo te doy y nos golpeamos. No. Ha querido ser la aniquilación total del pueblo de Israel, una vez más en la historia del pueblo de Israel. Una vez más, lo que ha sucedido ayer quedará en los anales de la historia como un intento de aniquilación, como fue el intento
y que lo logró en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y como fue un intento de aniquilación lo que pasó el 7 de octubre, y como fue un intento de aniquilación lo que ha pasado el sábado cuando Irán atacó a Israel de esa manera tan terrorífica. Y esa es la realidad. Así que esta noche prepárense, porque tal vez tenemos noticias, tal vez tenemos que abrir a medianoche o mañana por la mañana, o a lo mejor no sabemos, ya sabemos que no sabemos. Pero pudiera ser, según todos los indicios, que esto pudiera suceder. Mire, un observador del Gabinete de Guerra ha propuesto contraatacar a Irán y que ese ataque que aún dice que aún está en marcha. O sea, que todo esto, hablamos de liberaciones, de cómo por aquí, que si hago esto, que si... O sea, es muy complejo el asunto. Pero que va a pasar, no lo duden. Y que puede pasar esta noche, tampoco lo duden. Permítame, antes de que nos despidamos, que pasemos con nuestro rabino, el rabino de la alegría, que nos va a dejar unas imágenes muy bellas de Jerusalén y que las ha compartido pues, hoy mismo, y nos deja un poco ver la situación que tiene Israel en este día después de ese ataque que no se materializó. Si se hubiera materializado lo que quiso hacer Irán ayer, este vídeo que van a ver ahora no se podía haber hecho, ni por el lugar ni por la persona. Adelante, rabino. Shalom, un gran saludo y bendiciones desde la ciudad de Jerusalén. Soy el rabino Aharon Ripko y hoy estamos en Paseando con Alegría, el cartel que nos da la bienvenida a la ciudad de Jerusalén. A lo lejos, y lo voy a intentar acercar, esas construcciones que vemos es la iglesia de la Dormición, y girando suavemente esta muralla que vemos es la muralla que envió construir el sultán otomano Suleimán el Grande por ahí por el 1530, hace ya casi 500 años, y en donde hoy es el límite entre la ciudad vieja de Jerusalén, de la muralla para adentro, y la ciudad moderna. La cúpula, ese pico que vemos al fondo, es la iglesia de San Salvador, y atrás nuestro, y me giro suavemente, vemos esta construcción. Es un hospital francés que cuando Israel estaba dominada por varias potencias, entre ellos los franceses, a finales del siglo XIX, todas estas potencias tenían varias ideas en común: poner una iglesia, poner un hospital y también poner una especie de hotel u hostel para que cada imperio que estaba en Israel y cercanos al Santo Sepulcro pudieran recibir a sus fieles de todo el mundo. Esta construcción que vemos al frente es la antigua alcaldía de Jerusalén. Desde aquí no se distinguen, pero tiene muchos agujeros de balas, ya que la calle esta que vemos era el antiguo límite entre Jordania y Jerusalén. Pero presten atención, el día de la independencia de Israel, en mayo de 1948, los países árabes que rodeaban a Israel la atacaron. Jordania en pocas horas pudo llegar a Jerusalén, dominarla, y por casi 20 años todo lo que está dentro de la muralla, toda la ciudad vieja, fue pertenencia momentánea de los jordanos. Todo esto es una visión en este lugar privilegiado de lo que es el acercamiento a la ciudad vieja de Jerusalén, con mucha historia, un lugar que suele estar este día y a esta hora lleno, pleno de turistas, pero con la situación que estamos viviendo desde hace varios meses, desde el 7 de octubre, con el ataque asesino de los nazis de Hamas y el último amenaza de Irán que atacó a Israel, el número de turistas ha disminuido en forma drástica, y esto que suele estar lleno de gente, de turistas, hoy tenemos gente, pero israelíes locales, menos turistas que vienen a visitar por la situación momentánea que estamos viviendo. Esta calle, les mencionaba, es el límite, y ahí a lo lejos vemos otra torre, se la distingue, se alcanza a ver, esa es el Monte Scopus, y ahí está la torre de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que también los jordanos
en sus casi 20 años de conquista tomaron ese lugar. Este es el tren, el tranvía que recorre gran parte del centro de la ciudad de Jerusalén. Un vehículo rápido, moderno, limpio, seguro. Aquí cruza el que viene del otro lado. Pero justamente esta es la calle que hacía de límite entre Jordania, dentro de las murallas, e Israel. Les decía que los agujeros, aquellos que se ven, son de balas que soldados y francotiradores jordanos durante esos 20 años de dominio disparaban contra civiles, niños, igual que hoy en día, lamentablemente, no jordanos, pero sí otros enemigos de Israel. Y esto es una bonita mañana en donde vamos nosotros a recorrer parte de la ciudad vieja de Jerusalén y compartiremos en los próximos encuentros con ustedes. Mis bendiciones desde Jerusalén, desde la ciudad capital de Israel, desde hace más de 3000 años, cuando la misma fue fundada por el rey David, y de este lugar mis deseos de Shalom. Y antes de despedirme, y hablando de Shalom, el nombre Yerushalayim, el nombre de Jerusalén, de la ciudad, está compuesta de dos palabras. La traduzco: Yeru, ir, ciudad, Shalaim, Shalem, Shalom, la ciudad de la paz. Los judíos desde hace miles de años rezamos por la paz de Jerusalén, rezamos por la paz entre los habitantes y por la paz con nuestros vecinos, y ese es uno de los secretos que están encerrados en el nombre de la capital eterna del pueblo de Israel. Ahora sí, Shalom, mucha apa, mucha alegría para el alma. Rabino Aarón Ripko desde la ciudad sagrada de Jerusalén. Permítame que les muestre, antes de pasar a doña Isabel, que les muestre una imagen de la última noticia que estaban compartiendo, es de hace unos instantes, hace unos minutos, dependiendo cómo se esté publicando, pero quisiera que la vean para que entiendan lo que estamos diciendo. Miren, está reflejado en 7 Israel, Adu Sheva, National News, informe: funcionarios estadounidenses creen que Israel tomará represalias contra Irán pronto. Y fíjese la siguiente línea: tan pronto que posiblemente sea hoy. Eso es lo que le estamos compartiendo como últimas informaciones que tenemos. No solamente hablo de este medio, no crean que es que estamos hablando de un solo medio. Hay varios medios que tenemos de información con los cuales nos apoyamos para las noticias, y uno de ellos he tomado una referencia. Hay más, como estoy diciendo, pero la noticia es que incluso pudiera ser hoy cuando Israel tome la decisión o la acción. Yo creo que ya está tomada la decisión. Es solo el momento, la hora en cual otra vez va a llevar a Irán a una situación en la cual, insisto, no pueda responder a Israel. Doña Isabel. Bueno, yo me quedo con la frase con la palabra del rabino, ¿no?, de Jerusalén, la ciudad de la paz. Oremos por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, para que de una vez por todas puedan vivir tranquilos y en paz. Y en paz es lo único que piden. No es que hay otra cosa, es que quieren vivir en paz, y parece que sus vecinos no lo entienden. Pero a veces, lamentablemente, hay que utilizar medios un poquito fuertes para que puedan entender las cosas. Y como decíamos, cuando hay una serpiente hay que cortarle la cabeza. Es que no hay más. Solamente así puede dejar de expulsar su veneno. Y bueno, pues como es posible, pues estaremos pendientes y creyendo que nuevamente veremos otro milagro. Estamos del lado correcto de la historia, y aunque muchas personas no lo entiendan, pues no se dan ni cuenta de que Israel está defendiéndolas, porque no se librarían, por mucho que defiendan ahora a estos países. No vería yo a ninguna mujer libre, de esas que proclaman el feminismo o la libertad de las mujeres. No las vería felices ni libres en ese mundo que ellas ahora mismo están defendiendo. Por eso me parece incomprensible
y a la vez pues cada uno toma las decisiones oportunas en su vida y con eso también tienes tus consecuencias. Y nosotros en este canal LTV somos la retaguardia espiritual de las FDI y parece ser que más de 20.000 personas tienen pensado lo mismo y hemos estado dispuestos a diariamente exponer nuestras convicciones, defender lo que creemos justo y pues en tantas diferentes sensibilidades que hay en este canal, aún así nos hemos puesto de acuerdo. Fíjense, nos hemos puesto de acuerdo en bendecir a Israel. Qué fácil, ¿verdad? Pero parece que el mundo no lo cree tan fácil y busca vueltas y vueltas para aquello que es evidente, que es que hay que defender lo que es justo. Sin más, amigos, creo que... Sí, lo último, solamente comentarle, vale. estábamos comentando ahora mismo los últimos suscripciones, el total, estamos hablando de 23.413 almas, benditas almas, que están compartiendo con este canal lo que estamos mostrando, lo que estamos cada día durante, pues desde que no, de mucho antes, pero cuando se hizo el énfasis que le estamos dando fue a partir del 7 de octubre, esos son los últimos datos. El programa de hoy ha sido visualizado aproximadamente por unas 35.000, casi 36.000 personas, o a lo menos visualizaciones. Ha habido un momento, un pico que ha habido más de 3.000 y pico personas en directo. Ahora mismo hay 2.896 y hay 1.615 me gusta. O sea que nos falta una cosa, nos falta por favor que usted ponga me gusta, que ponga like, que es lo mismo, y que escriba después sus comentarios, que van a tardar en salir. Recuerde por qué, porque tenemos un doble sistema de verificación para evitar los trolls. No sé si de troll o no sé cómo. Sí, decimos troll. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Tenemos ya el protocolo. Y tenemos entonces, nuestro francotirador pertinente. Cuando entran los trolls y diciendo cosas que no se deben de decir, YouTube mismo ya hace un primer filtrado y después nosotros hacemos el segundo y después se publica. ¿Por qué razón? Pues solo por eso. Queremos que todo el mundo pueda expresarse, pero lo que no queremos es expresar nada contra Israel. Así que por favor, recuérdelo, los que estamos aquí ahora mismo, 2.900 personas ahora mismo, por favor ponga usted el like, si es que le ha gustado, ponga like, ponga me gusta, porque eso va a permitir, ya está subiendo, mire, está subiendo, va a permitir que podamos seguir publicando todos los días como estamos haciendo. Y hay que dar muchas gracias a todos ustedes. Eso lo va a decir doña Isabel. Sí, les recuerdo que nosotros, el canal también está unido, vinculado con Aurora, es nuestro medio de referencia y tiene una buena noticia. Sabemos que hay suscriptores que hablan el portugués o el brasileño, entonces les queremos anunciar que Aurora Israel tiene todo, ha puesto todo el medio en portugués también. Todos los artículos los puede ver y los puede leer en portugués. Y bueno, pues eso es una buena... Está en periodo de prueba. Está en periodo de prueba, pero... Funciona, está hábil, perfectamente. Usted puede leer tanto en español como en portugués. O sea que es una buena noticia. Aurora Israel, nuestro medio de referencia, lo tiene así. Y también, no quería olvidarlo, tenemos mañana el programa especial con doña Paula Birenbaum, si lo pronuncio bien, que nos tiene el tema en inglés y que tendremos subtitulado y que podremos darle voz en inglés y aparte tendrá justamente su lista de reproducción en inglés, puro inglés, para que todos aquellos que dominan el idioma o lo escuchan también lo puedan escuchar sin los rótulos. Pero mañana, si el cielo lo permite, estará rotulado y estará vocalizado, estará compartido en español además por doña Isabel, que lo va a decir perfectamente. Deseo, porque tiene unos mensajes muy interesantes, doña Paula. Exactamente. Bueno, amigos, pues en el tiempo que estamos hablando ya ha subido a 23.472 suscriptores, siguen subiendo y muy rápido. Y también recuerde que de los 2.500 que estamos aquí, ¿dónde están los que nos faltan? Hay 1.800, casi 2.000, pero nos faltan todavía algunos cuantos. No se lo olvide, por favor, ponga el me gusta, ponga el like y escriba, porque sus comentarios son importantes. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana y gracias de nuevo a los moderadores. Muchísimas gracias por su trabajo tan excelente y su manera de apoyarnos y estar tranquilos en este lugar para poder bendecir a Israel. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos y ya saben, si esta noche hay una noticia trascendente, si nos despertamos porque estamos cansados, vamos a publicarla y si no saben que mañana tenemos toda la información al respecto. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.